La historia no contada sobre la Iglesia Católica. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen real, no el que te han contado, sino el origen real de la Iglesia Católica? Más allá de lo que está escrito en la Biblia, más allá de lo que se nos ha dicho por medio de tradición oral, ¿cuál es la verdadera historia de esta institución? Quédate que en este video vamos a develar los secretos históricos detrás de esta institución milenaria conocida como Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y Romana. Así que no te separes de la pantalla, de una vez suscríbete, dale like y comparte. Vamos a este video. Hola a todas las personas que son amantes del autoconocimiento, que son amantes de los conocimientos de luz y de las ciencias del ser. Sean bienvenidos, almas bellas, almas iluminadas, que están en ese nivel de conciencia listo para aceptar verdades mayores y alcanzar mayores niveles de conciencia y de existencia. En este capítulo vamos a contar la historia no contada sobre la Iglesia Católica. Y antes que nada, deseo aclarar muy rotundamente que no nos hemos basado en ningún texto bíblico para la realización de este video, porque como es propósito de este canal, de esta escuela de sabiduría divina, Conócete a ti mismo, es poder cuestionar todas estas creencias religiosas y de ellas sacar la verdad de los hechos, tanto espiritual, histórica y físicamente, para garantizar el despertar de la conciencia de todos los seres humanos que estén listos para conocer estas verdades. Así que voy a presentar tesis de descubrimientos históricos que no son los más populares, pero que están presentes, hechos a lo largo del tiempo por distintos autores. Al final del video voy a colocar los autores principales en los cuales me he basado para realizar este video. Bien, la Iglesia Católica. La primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos es si realmente se trata de una institución que fue dejada por Jesucristo, o mejor conocido, como lo conocemos acá en el canal, Yahshua o Yoshua de Nazaret, que es su nombre en arameo, que no es otra cosa que el Mesías de este planeta, el Mesías que ha venido a la redención de esta humanidad que se ha desviado de la ley universal del amor. Ahora bien, Yahshua, siempre que ha venido en todas sus encarnaciones, la encarnación última como Yahshua de Nazaret o Jesús de Nazaret fue la 9ª encarnación, siempre trajo una enseñanza metafísica para el despertar de la conciencia y sobre todo el ápice triunfal de su enseñanza en esta última encarnación como Yahshua fue el amor al prójimo, el amor a ti mismo y el amor a Dios, que son los 3 tipos de amor más importantes que los seres humanos debemos practicar para nuestro avance interno. Pero el tema del amor será para otro video. Ahora bien, continuando con el de la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice la historia según los estándares bíblicos? Bien, es muy simple. Dice que Jesús le dijo a Pedro que sobre él iba a fundamentar su iglesia y que de ahí saldría la gran institución llamada Iglesia Cristiana, Apostólica y Romana. Primero miremos los nombres. Cristiana viene de que supuestamente se apega a la enseñanza del maestro. Católico o católica significa universal. Apostólica significa viene de la enseñanza de los apóstoles. Y romana quiere decir que fue fundada por romanos. Vamos aquí esclareciendo un poco acerca de su origen. Bien, vámonos a los hechos históricos. Para conocer acerca de los orígenes reales de la Iglesia Católica, debemos viajar cerca del año 300. En esa época había una división social, cultural y política en el Imperio Romano. Recordemos que habían pasado casi 3 siglos desde la muerte del Maestro. Cuando Yahshua pasó de plano con los eventos que hemos conocido, pero hay algunas cosas que no se han esclarecido,
que también será tema de otro video, en ese momento había agrupaciones de personas que podíamos conocer hoy en día, llamarles como unas aldeas de personas que se habían apegado a la enseñanza real del maestro. Ellos se hacían llamar, por supuesto, cristianos. Estos son los cristianos primitivos de los que en tan poquitas fuentes se ha solido hablar. Estos cristianos primitivos estaban apegados a la enseñanza real del maestro, que era metafísica, era espiritual, era trascendental. Estos cristianos primitivos, como yo lo conté en mi video anterior, tenían conciencia de la reencarnación, sabían cuál es el camino evolutivo del alma a través de muchas vidas y sabían que el fin último de la reencarnación y de venir a mundos de tercera dimensión como la Tierra era el aprendizaje y perfeccionamiento del ser para alcanzar niveles mayores de conciencia e ir así ascendiendo en la escala evolutiva para llegar a mejores niveles de vida, es decir, a mundos superados, como ya lo había logrado Yahshua, porque tenían también la conciencia de que Yahshua era un ser de muy alta evolución, lo es porque está vivo, de muy alta evolución, que ya trascendió los niveles de tercera dimensión de la Tierra. Por eso es que en su última encarnación como Yahshua hubo algunos acontecimientos que ponían en duda su parte humana, porque ya era un espíritu de tan avanzada evolución que dentro de su propia materia y constitución física había cambios importantes que correspondían a seres de mayor adelante. Era capaz de caminar sobre el agua, era capaz de sanar simplemente con el habla, era capaz con su propia mirada, era capaz de hacer muchas cosas, era capaz de leer la mente, tenía muchas capacidades espirituales, había muchas cualidades que el maestro tenía despiertas precisamente por ser un espíritu de tan alta evolución. Ahora bien, estos cristianos primitivos, estas comunidades primeras, tenían en claro muchas de estas cosas que les estoy contando, porque además gran parte de ellos estaban influenciados por la obra de los apóstoles, que los apóstoles, que eran los discípulos principales del maestro, eran también espíritus muy evolucionados, pero no de tan alto nivel como el maestro Yahshua. Por eso a ellos les correspondía, y esto es verdad, traspasar la enseñanza del maestro luego de que él pasara del plano, porque él sabía que su estadía en este mundo físico no iba a ser tan larga, que se iba a ir joven, y bueno, bien así pasó, que a la edad de 33 años pasó de plano. Ahora bien, estas comunidades de primeros cristianos, de cristianos primitivos, eran personas que tenían un conocimiento trascendente espiritual bastante avanzado que era peligroso para las élites de poder. En ese momento recordemos que toda esa parte que hoy día conocemos como Israel o Palestina, esa parte territorial, estaba conquistada y bajo el poderío romano, que si bien los pueblos arameos que vivían en ese entonces tenían cierta jurisdicción y cierta libertad de culto de sí mismos, el Imperio Romano era quien tenía la batuta acerca de todas las decisiones políticas y económicas que se tomara en esa región. ¿Qué pasa? Estas comunidades que eran seguidoras del maestro, cristianos primitivos, en este lapso de 300 años habían despertado y nos estaban comiendo muchos cuentos y estaban haciendo unas leyes que eran acordes a la ley universal del amor y eran leyes acordes a las 7 leyes universales de Dios, lo cual no le convenía al poderío de Roma. Es así, el emperador de esa época, que era el emperador Constantino, voy a dejar su nombre completo por acá y alguna imagen para poder tener una referencia visual de este, junto con un personaje de la corte romana de esa época que era conocido como Leoncio Ferrus de Capadocia. Leoncio Ferrus de Capadocia fue el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 445 años después de desencarnar Yahshua de Nazaret en la crucifixión. Para ello se asoció con el emperador romano Constantino y ambos se repartieron el poder. El emperador se quedó con lo político y militar y Leoncio Ferrus con lo religioso. A lo largo de 15 años que tardaron en escribir la Biblia y en los 2 concilios que ellos reunieron, quedó constituida la Iglesia Católica, que con la usurpación del cristianismo ya existente fue establecida. Después de crear el cargo pomposo de obispo, reunieron los 2 concilios, el de los 15 obispos en el año 445 después de Cristo y el de los 70 en el año 460 después de Cristo. En el segundo
presentaron la Biblia como libro sagrado que tardó 15 años en ser escrito por 150 jóvenes reclutados por medio del engaño y el halago en las aldeas más pobres. Ellos fueron los primeros cronistas adiestrados reunidos en lo que ahora es el Vaticano y entonces una antigua iglesia. Como material tenían las numerosas crónicas usurpadas violentamente por los soldados de Constantino en las congregaciones cristianas. Ese material fue total y deliberadamente tergiversado. Leoncio Ferrus, además de crear los fundamentos de la Iglesia, fue un autor intelectual de la Biblia, pues dirigía todo y supervisaba directamente los escritos. Se constituyó además como el primer papa, vestido con la túnica negra que usaba, costumbre que prevaleció como sotana oscura en los religiosos. En el naciente cristianismo usurpador nada nuevo había, porque hasta las palabras para representarlo existían, ya ellos les cambiaron el significado. Leoncio Ferrus era un ignorado clérigo que aprendió las bases del cristianismo en una pequeña congregación cristiana de Asia Menor fundada por Saulo de Tarso. Capadocia, el territorio donde él nació, estaba situado en lo que hoy es Turquía. Leoncio Ferrus tenía malas costumbres, era ambicioso y también homosexual. A través de ese vicio muy común en el alto mando militar de entonces, se fue encumbrando poco a poco. Al llegar a Roma, se entrevistó con el emperador Constantino, a quien convenció con la conveniencia de fundar la Iglesia Católica, aprovechando para ello la enseñanza dejada por un profeta Galileo que se estaba extendiendo mucho. Le decía que sería el nuevo cristianismo. Leoncio Ferrus siempre se disfrazaba de persona correcta y agradable en su trato. Aparentaba ser un brillante joven muy responsable en su trato. Aparentaba ser un brillante joven de muy grandes expectativas. Hasta el emperador le creyó. Debido a la manipulación interesada de ese ser, existe la religión católica en su prolongación milenaria que aún perdura. La verdad sobre este personaje fue silenciada durante siglos, hasta que, ahora, al final del gran ciclo de los 70.000 años, ya nadie puede detener el brillo de la luz de la verdad que resplandece. Frases del amado maestro Lando, canalizado por Araceli Egea. ¿Van notando los orígenes de poder y control que tiene la Iglesia? Vamos por partes. Vamos a juntar todos estos escritos que tienen estos cristianos primitivos y los vamos a convertir en una institución. Esta institución va a ser cristiana porque va a ser de ellos, o sea, si ven la manipulación, le pusieron cristiana para que los cristianos verdaderos se creyeran parte de aquella institución que nada tenía que ver con la enseñanza del maestro. Le pusieron católica, universal, apostólica porque supuestamente era de los apóstoles y muy importante porque es romana. Es decir, que es una institución que los va a religar nuevamente a Roma. El origen de la palabra religión quiere decir religare, es decir, vamos a religar toda esa gente nuevamente bajo él. Así que fue eso lo que hicieron. Y se inventaron toda una jerarquía eclesiástica utilizando nombres pomposos de la época como obispos, arzobispos, padres y un montón de cosas, y se inventaron que la cabeza debía ser un hombre de sus mismas filas. Así que la idea resultó millonaria, buenísima y dio mucho resultado. Ellos fueron con estos grupos de eclesiásticos impartiendo supuestamente esta enseñanza y esta religión, y poco a poco fueron adoctrinando todos esos pueblos que lastimosamente, paso de los años, estas agrupaciones de cristianos fueron olvidando generación tras generación la enseñanza verdadera del maestro, porque creyeron que Roma les había traído una versión mejorada de la misma, lo cual era una falacia inaudita, como ustedes bien ya saben, mis queridos amigos, porque están escuchando este video. Entonces, así nació la institución que conocemos como Iglesia Católica. ¿Qué pasó después? Después de unos siglos, cuando ya el propio Constantino y Leoncio Ferrus ya no estaban, la institución de la Iglesia Católica resultó ser tan efectiva para tener controlada la población, porque según ellos tenían las enseñanzas reales del maestro Yahshua,
que se siguieron expandiendo por casi todo el viejo continente. Llegaron casi hasta Portugal, empezaron a conquistar partes incluso de la península escandinava, que siempre había sido tan rebelde, e incluso se expandieron hacia la lejana Rusia, toda esa parte de Europa. Pero ¿qué pasa? Ya el Imperio Romano estaba muy fragmentado y ni siquiera la Iglesia Católica pudo ser un aglutinante para que no se deshiciera bajo el peso de los conflictos políticos y sociales que había en la época. Así que se dividen el Imperio Bizantino al oriente y el Imperio Románico en occidente. Y es así cuando, con la división de estos dos imperios, nace también la división de la Iglesia Católica, que recordemos había sido una sola institución hasta ese momento. Allí luego pasa a ser en el Imperio de Oriente, en el Imperio Bizantino, la Iglesia Ortodoxa, y en el Imperio Románico o de Occidente, la que conocemos hoy día como Iglesia Católica bajo la custodia de Roma. Ahora bien, muchos estarán preguntando, ¿y qué pasa con lo que dice la Biblia, que supuestamente Jesucristo, Yahshua, le dijo a Pedro, sobre esta piedra montaré mi iglesia y no sé qué? Miren, la verdad es que la Biblia fue un libro que fue escrito por ellos mismos para el control de estas poblaciones. Recordemos que toda institución necesitaba tener escritas sus leyes, y esta institución no fue la excepción al tomar parte de la tradición oral, parte de los escritos, y empezó a hacer una serie de amalgamientos y retazos para generar las primeras copias de la Biblia, que obviamente para aquella lejana época estaba en su mayoría en papiros y en tablas de arcilla. Pero el tema de cómo nació el libro más tergiversado de la historia, que se llama Biblia, es tema para otro video. Espero que les haya gustado este video, espero que hayan esclarecido muchas cosas, y todos estos son datos históricos que pueden constatar. Miren, esa parte que dice que Yahshua fue el fundador de la Iglesia Católica es una mentira rotunda. El maestro nunca vino a dejar religiones, por el simple hecho de que las religiones, que son métodos doctrinarios como los conocemos actualmente, significan polarización. Algo muy diferente es una enseñanza como una filosofía de vida y una filosofía espiritual para tú practicar en tu vida. Es decir, otra cosa es una práctica espiritual para la vida, como una filosofía de vida, que fue lo que él vino a enseñar, y otra cosa muy diferente es una institución religiosa que busca imponer y polarizar, como bien hemos visto a lo largo de la historia que ha pasado con todas las religiones, especialmente acá en esta parte del mundo. Hemos visto el gran conflicto que viven las tres grandes religiones monoteístas que conocemos actualmente. Es nomás ver el doloroso genocidio que está ocurriendo en la zona donde nació el maestro, y todo eso tan horrible, esas guerras tan horrorosas y espantosas que están ocurriendo ahora en esas partes del mundo, derivan principalmente de conflictos religiosos. Así que la religión, mis amigos, no es el camino. El camino real para conocer a Dios es la práctica interna de corresponderte con tu divina presencia, saber que la presencia divina de Dios habita en ti y encarnarla a través de tus actos diarios, de tus palabras diarias, pensamientos y sentimientos diarios, así como lo dejó constatado nuestro maestro Yahshua, el amado. Así que gracias por haber visto este video, y no se pierdan de mi próximo video donde voy a hablar acerca de la historia de la Biblia. Gracias.